coloco el sello y saco la aguja para descomprimir. Cuando yo saqué la aguja, Cenover ya se me fue. Cenover, no se vaya, Cenover. Me tocó pasar 2 noches junto a los 2 muertos que teníamos en el filo de una montaña en el departamento del Meta. Para esta época ya era cabo primero de sanidad. Fue cuando se inició la zona de distensión. Tocó hacer la retoma de la zona que se denominó la zona de distensión en el gobierno de Andrés Pastrana. En esa época hacía parte de un grupo especial. Éramos 18 soldados en ese grupo especial. Esta era una operación muy importante contra el Frente 43 de las FARC, contra un cabecilla de ese frente. Eran varias las unidades que estábamos involucrados en esta operación. Nosotros salimos 2 grupos de 18, 2 grupos especiales de 18. Arrancamos el desplazamiento con 3 días de ración, porque se suponía que era una operación muy rápida, era llegar a un punto, dar un golpe de mano y regresarnos. Entonces empezamos el desplazamiento. El primer día el desplazamiento fue por los llanos, era una zona plana, montañosa, pero muy plana, pues una zona que era fácil para uno poder caminar. Al segundo día ya empezamos a subir una cordillera, porque la información de este jefe era que estaba con un grupo aproximadamente 30 guerrilleros en una cordillera, tenían un pequeño campamento ahí. Entonces nosotros al segundo día empezamos a subir. A medida que íbamos subiendo, el terreno se empezó a dificultar porque eran unos precipicios, eran unos voladeros, era muy alto, muy feo el terreno. Nosotros empezamos a subir. El segundo día dormimos sobre el filo de una montaña, de un abismo, una cordillera. Al tercer día arrancamos ya con el desplazamiento que suponía que ese tercer día íbamos a dar el golpe de mano. Empezamos a subir. Ya empezó a cogernos la noche y empezamos a avanzar por un precipicio. Estaba un poco oscuro. Yo recuerdo que íbamos pasando por una zona difícil del abismo. No sé cómo pisé mal, había una piedra y la piedra estaba como inestable. Entonces pisé la piedra y la piedra se rodó y me fui. Afortunadamente había un bejuco y yo no sé, como el tema de los reflejos, el instinto de supervivencia, mandé la mano y afortunadamente como que Dios me colocó un bejuco ahí. No sé de dónde apareció ese bejuco, un bejuco grueso, y resistió el peso mío. Prácticamente yo quedé colgado sobre el bejuco. Ya después empecé a salir a recuperarme para coger nuevamente el eje de avance. Prácticamente donde me hubiera ido al abismo me hubiera matado, porque eran como 200 metros de picada del abismo. Pues estaba de noche, pero después cuando nosotros pasamos de día pudimos observar que era un abismo muy grande. Nosotros llegamos y pasamos la noche sobre la cordillera. Ya prácticamente estábamos muy cerca donde estaba el campamento. El campamento ya relativamente estaba aproximadamente a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros del punto donde nosotros pasamos la noche. Llegamos todos en silencio y armamos rangerazo. O sea, rangerazo es tender un plástico en el piso para dormir ahí y cubiertos con un plástico negro. Ahí pasamos la noche. Al otro día empezamos a hacer la infiltración porque era selva. Empezamos a infiltrarnos por toda la montaña. El equipo, yo era de la primera escuadra, el que iba adelante. Iba el puntero, contrapuntero, el tercer soldado. Yo ya recuerdo que iba cuarto en la posición de esa escuadra. Iba de cuarto. Entonces nosotros desayunamos, comimos rápidamente. En esa época era chocolisto y pan y salchichón, porque no teníamos ración de campaña como tal, sino era ración improvisada. Más que todo era enlatado, salchichón y cositas así. Desayunamos, arrancamos, eran ya como las 10 de la mañana. Ya empezamos a acercarnos al punto donde estaba el campamento. Nosotros íbamos avanzando y ya prácticamente estábamos a unos 200 metros del campamento. Nosotros ya empezamos a desplegarnos los equipos por donde íbamos a ingresar, a llegar hacia donde estaba el campamento, ubicar los centinelas de la guerrilla. Nosotros íbamos avanzando. Cenover se nos pasó adelante, él venía en una escuadra atrás y él llegó y nos dijo: yo sé por dónde, porque ve que conocía más el terreno. Entonces, cosas del destino,
Senover llegó y pasó adelante. Él llegó y cogió su fusil y se adelantó como unos 10 metros. Dijo, espere, yo busco el camino porque había una Y. O sea, el campamento tenía dos entradas, una a la derecha y otra a la izquierda. Entonces nosotros estábamos confundidos ahí si cogíamos hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, qué equipo cogía a la derecha, qué equipo cogía a la izquierda. Entonces Senover dijo, espere, yo verifico hacia adelante. Vamos verificando hacia adelante para mirar por dónde los podemos ingresar más fácilmente. Había una escuadra que estaba emplazando una ametralladora en la parte alta. Entonces Senover llegó y nos hizo la seña que bajáramos por el camino de la derecha, que bajáramos hacia ahí, que el equipo mío bajara por ese camino y el otro me metiera por la izquierda. Entonces nosotros empezamos a bajar por el camino de la derecha y Senover dijo, déjeme, yo me voy adelante que yo conozco más. Bueno, listo. Como él es el que conocía, él arrancó adelante. Habíamos avanzado por ahí unos 70 metros aproximadamente cuando escuchamos un disparo que retumbó. ¡Bum! Sonó el disparo y Senover se fue así, pegó un grito. ¡Ah! Cayó. Cuando nosotros dimos, hirieron a este man, pero fue un solo disparo, fue un disparo seco. Entonces el que iba adelante dijo, ojo, un francotirador, un francotirador, un francotirador, agache de todo mundo, agache de todo mundo. Nosotros nos agazapamos y el francotirador empezó a dispararnos, pero nosotros estábamos cubiertos detrás de unos árboles. Uno miraba que los proyectiles llegaban y apenas saltaban las cáscaras de los árboles, ¿sí? ¡Pah! Los proyectiles llegaban y saltaban la cáscara del árbol. Entonces el herido estaba allá, nosotros escuchábamos los quejidos de Senover, él se escuchaba como que roncaba ya, pero yo era el enfermero, pero no podía llegar, porque era un francotirador. Entonces arriba, por radio se le timbraba a otra escuadra que por favor nos apoyara con las dos ametralladoras. Nosotros llevamos dos ametralladoras, una M249 y una 762 estándar. Entonces emplazaron la ametralladora sin MGL y empezaron a darle al hueco, porque el campamento estaba con un hueco, para poder sacar al francotirador de ahí. Ya cuando empezó el fuego nutrido, nosotros empezamos a avanzar con 5 soldados. Los soldados sobrepasaron hacia donde estaba Senover. Yo llegué a donde estaba Senover, lo cogí, lo tomé el chaleco y lo arrastré, lo llevé a un punto detrás de un barranco y le observé en el emitoras izquierdo, a la altura de la tetilla, tenía un impacto por arma de fuego. El proyectil del francotirador le ha entrado por medio de los dos proveedores. O sea, uno aquí en el chaleco ya los proveedores, a este costado el proyectil había perforado el proveedor y había entrado por medio del proveedor. O sea, como era un proyectil de alta velocidad. Perforó el emitoras izquierdo, solamente tenía un orificio de entrada. Entonces, llevándolo ahí inmediatamente, en ese procedimiento lo que hice fue verificar la herida y improvisar un sello de toras. En esa época los enfermeros de la vieja guardia improvisábamos los sellos con los empaques de la solución salina. Uno tenía un empaque de la solución salina que yo ya los cargaba armaditos. Entonces cortaba un cuadrito así con las tijeras, le colocaba ese cuadrito de plástico sobre herida y lo sellaba. ¿Esto para qué servía? Esto servía para que el aire no ingrese a la herida, porque en el proceso del neumotoras a tensión el aire empieza a ingresar la herida y ese aire es malo, porque cuando el aire empieza a ingresar, lo que hace es que el aire queda atrapado dentro del espacio pleural y ahí se forma el proceso que llaman neumotoras a tensión. Entonces, lo primero que nosotros hacemos como enfermeros es colocar un sello de toras. Lo segundo, identificar si tiene un neumotoras a tensión. Él realmente estaba presentando un neumotoras a tensión porque estaba presentando una dificultad respiratoria progresiva, que es uno de los primeros signos que presentan en neumotoras a tensión. La respiración que en el ámbito militar nosotros decimos respiración pausada y entrecortada. Entonces él respiraba así y botaba sangre por la boca. Cuando yo me percaté que él empezó a botar sangre como por la boca, me percaté que estaba frente a una situación crítica, que el herido era muy crítico. Coloco el sello y saco la aguja para descomprimir. Y cuando yo saqué la aguja, que en esa época utilizábamos un catéter 14, que la descompresión es un procedimiento que inserta uno la aguja, en esa época se descomprimía la línea medio clavicular, segundo espacio intercostal, uno insertaba la aguja para sacar el aire. Cuando yo saqué la aguja, Senover ya se me fue. O sea, prácticamente ya Senover hizo como un suspiro así. Como a las 3 de la tarde la guerrilla se nos metió al punto donde nosotros estábamos, nuevamente el centinela estaba despierto, cayó una guerrillera, ahí fue una guerrillera muerta, o sea, quedó una guerrillera que murió ahí, capitán, perdimos a Senover, se nos acaba de ir Senover. Es lo que pasa en la guerra, muchachos.